escaparme nunca. Estoy buscando la verdad oculta, una puerta hacia el amor eterno. Estoy buscando a mi ser antiguo, el laberinto de mis otras vidas. Estoy buscando una dulce sombra que me acompañe cuando el sol se esconda, un punto blanco en el firmamento que sea la casa de todos mis sueños. Estoy buscando la energía pura que me ilumine para dar ternura, dejar mi cuerpo tendido en el pasto, llevar mi alma donde está tu astro. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo y ser ceniza que se lleve el viento, para encontrarme contigo en el cielo. Busco una huella en el pasado incierto que sea la clave de todo este miedo. Busco palabras en el diccionario para poder decirte que te amo. Busco mis estructuras en el cielo y todavía no conozco el suelo. Estoy buscando un encuentro cercano que me libere de mi propio fango. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo y ser ceniza que se lleve el viento, para encontrarme contigo en el cielo. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo y ser ceniza que se lleve el viento, para encontrarme contigo en el cielo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, sean todos cordialmente bienvenidos a nuestro programa educativo Dialoguemos de Salud, como todos los jueves 20 horas. En nuestro programa abordamos las temáticas más importantes acerca de las enfermedades que se encuentran aquejando a nuestra población en el día a día. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, muy frecuente y casi que no se lo enfoca o casi que no se lo aborda. Vamos a hablar de la nefropatía diabética, esa enfermedad renal a nivel en nuestros pacientes diabéticos y también hipertensos que nos termina afectando a nuestro riñón, por lo cual el día de hoy tenemos a la doctora Magali Abarca. Por favor, mi estimado Boris, pongamos las diapositivas para que nuestros amigos y seguidores conozcan a nuestra invitada el día de hoy, la doctora Magali Abarca. La siguiente, por favor. La doctora Magali Abarca es especialista en nefrología, graduada en la Pontificia Universidad Católica Argentina, especialista en medicina interna por la Universidad Nacional de Loja, gerencia de servicios de salud de la Universidad Nacional de Loja,
diplomado en hemodiálisis en el Tecnológico de Monterrey. Es médica tratante de nefrología en el Hospital Isidro Ayora, médica tratante de la Clínica San Pablo, médica tratante del Centro Médico Reina del Cisne, tutora del externado de la carrera de medicina de la Universidad Técnica Particular de Loja. Tenemos a nuestra doctora Magali Abarca, nefróloga, que nos va a acompañar esta noche con el tema de nefropatía diabética. Mi estimada doctora, muy buenas noches. Por favor, salude a nuestros amigos y seguidores. Muy buenas noches. Gracias por la invitación, doctor Álvaro. Esperamos que esta noche podamos suplir las preguntas de nuestro público televidente, las necesidades de conocer una patología tan básica como es la nefropatía diabética, que en realidad, como lo dijo usted, está prácticamente olvidada, y es importante que nosotros la diagnostiquemos de manera primaria. Excelente, mi doctora. Por favor, Boris, ¿podríamos poner la cuarta diapositiva para ir abordando desde una manera general a lo que constituye la enfermedad? Veamos aquí las grandes revistas a nivel del mundo, mi estimada doctora, están hablando del reto más grande para el nuevo siglo, la diabetes, la hipertensión. En nuestro país, primera, segunda y quinta causa de muerte de las enfermedades y de nuestra población. La siguiente, por favor. Aquí podemos observar la localidad en las 22 provincias del Ecuador de la mortalidad hasta el 2011, siendo así los sitios de más alto mortalidad pues son las zonas más grandes, como Guayaquil, como Manabí. Nosotros estamos en una, se podría decir, en un porcentaje medio, y las zonas de lo que constituye el oriente entre las más bajas. La siguiente, por favor. Epidemiológicamente, mi estimada doctora, pues la enfermedad renal es la primera causa de muerte en los pacientes con diabetes mellitus, es la primera causa de insuficiencia renal en etapa terminal, principalmente en países como México, que tiene gran cantidad de habitantes, igualmente Estados Unidos. En diabetes mellitus pues llega hasta el 50%, en la diabetes tipo 2 igualmente el 50%, aunque hay estudios de muy buen nivel en nuestra localidad que hablan de un 35%, es decir, es alto el porcentaje. ¿Cuándo se presenta? Principalmente cuando hemos padecido esta enfermedad más de 10 años. Muchas gracias, Boris. Mi estimada doctora Magali, específicamente para que nuestros pacientes y nuestros amigos y seguidores conozcan qué es la nefropatía diabética. Bueno, la nefropatía diabética es la enfermedad que se presenta a nivel de los riñones como consecuencia o como una de las grandes complicaciones de la diabetes mellitus. Es decir, que una persona que es diagnosticada diabetes mellitus con el transcurso de los años puede tener una complicación grande como afectación a nivel de los riñones. Inicialmente, de manera incipiente, no se da cuenta nuestro paciente, pero con el transcurso de los años vamos presentando ciertos síntomas y signos que nos hacen dar cuenta de que este paciente ya tiene una afectación a nivel de nuestros riñones. Mi estimada doctora, cuando nosotros decimos que esta enfermedad tiende a dañar a nuestros riñones, ¿esta es una enfermedad de inicio reciente o ya tiene algún tiempo o alguna historia o ya se lo descubrió con anterioridad? Imagínense que la nefropatía diabética es mucho más antigua que el descubrimiento en sí del origen de la diabetes. Nosotros nos transportamos a lo largo de la historia y en realidad hay muchos historiadores en donde tenían presente que manejaban una historia de la diabetes en donde ellos explicaban que era una complicación de los riñones, era una complicación en donde catalogaban que era una afectación a nivel de los músculos que se eliminaba por la orina, mucho antes de saber que la diabetes era originaria de una alteración a nivel pancreático. Entonces ya tenían una visión y sin embargo con el transcurso de los años se fue determinando que el origen era a nivel pancreático, se fue apareciendo muchas otras cosas como el aparecimiento de la insulina, que era que faltaba en nuestro organismo. Entonces, si nos transportamos a esto, ya había o ya se tenía un indicio de que nuestro riñón era uno de los órganos principales
afectados dentro de la diabetes en enfermedad magnífica, pongámoslo así, porque tiene otras complicaciones también la diabetes. Posteriormente se vieron ciertos cambios que tenían en determinados pacientes. En algunos se veía que no se controlaba la parte con total control metabólico, no se veía que a pesar de la administración de ciertos fármacos no había un control adecuado. Presentaban signos como edema, es decir, hinchazón a nivel de ciertas partes del cuerpo, otros presentaban alteraciones a nivel de la orina, entonces se fue connotando más o haciendo más énfasis a nivel de la parte renal. Es así que más o menos como por 1950 ya se la cataloga como patología o principal complicación a nivel de la diabetes. Se la denomina ya nefropatía diabética. Pasó obviamente todos estos años con muchas características, con mucha clínica, se vio que había microalbuminuria, que fue la base principal del estudio total de la nefropatía diabética. Excelente, o sea, ya tenemos nosotros un antecedente del siglo XVIII, inclusive de que se lo determinó específicamente. No nos olvidemos que nuestro programa Dialoguemos de Salud tiene un enfoque de tipo educativo, por lo cual esa interacción entre ustedes con nuestro invitado es lo que siempre mejora lo que constituye este tipo de programas, por lo cual están totalmente abiertos a realizarnos las preguntas que ustedes deseen a través de los mensajes en nuestra página de Facebook. Igualmente estamos retransmitidos por Diario El Amazónico, allá en lo que constituye la provincia de Zamora, igualmente por la red Ecuasur FM, mis grandes amigos allá en Cariamanga, Jorgito Pereira y Mauricio Cabrera, nuestros grandes amigos retransmitiendo Dialoguemos de Salud. Mi estimada doctora, ¿por qué se produce la nefropatía diabética? ¿Por qué se produce este daño del riñoncito en nuestros pacientes diabéticos? En primer lugar, nosotros, si bien es cierto, tenemos a nuestro paciente diabético, dividámoslo en dos partes, en un paciente diabético tipo 1 y en un paciente diabético tipo 2, es decir, un paciente que necesita desde su inicio, desde su diagnóstico insulina, y otro paciente ya más añoso con la diabetes tipo 2. Entonces, generalmente cuando nosotros como médicos y especialmente los médicos en atención primaria diagnostican a un paciente diabético, generalmente el diabético tipo 1 no tiene daño renal establecido. Cuando nosotros encontramos o captamos a un paciente diabético tipo 1, por lo general toda la estructura y la funcionalidad a nivel de sus riñones están aún conservados, pero no se convierte así en un paciente diabético tipo 2. Cuando nosotros diagnosticamos un paciente diabético tipo 2, este paciente ya pasó muchos años teniendo alteraciones de tipo metabólico, ¿sí? Es decir, esas glucosas que suben, esas glucosas que van, cuando yo voy al médico y encuentro una glucosa alterada y el médico me dice, bueno, tiene que cuidarse, tiene que tener un poco más de cuidado en su glucosa, es un inicio, ¿ya? Factor metabólico que a veces se controla, que a veces no se controla, o que produce una rapidez en el deterioro, entonces es uno de los principales factores. Este descontrol metabólico, en que algunas veces en el laboratorio me encuentran con una glucosa en ayunas normal, pero en otra vez me encuentran con una glucosa alterada, que el médico me hizo ya atención a esto y me dijo qué es lo que tengo que regularme. Sin embargo, aquí viene mucho de parte del paciente, en yo acogerme a las medidas del médico o no. Entonces, esos descontroles es una de las primeras consecuencias de yo tener alterados ciertos órganos, y uno de ellos es el riñón. Otra de las cosas que no estaba catalogada antes, pero se tenía teorías, era la teoría genética. Una cosa era, suponíamos, porque veíamos familias que eran diabéticas, pero habían otro tipo de personas que ya evolucionaban a diabetes sin rasgos genéticos. Hoy por hoy esta teoría ya está prácticamente aceptada, en donde se ve predisposición genética, inclusive racial. Entonces es otro de los factores que también
determinan la alteración a nivel de la funcionalidad del riñón. Otro de los factores se convierte en factores hemodinámicos, es decir, todo nuestro cuerpo, todo nuestro entorno, al no estar en una paz, al no estar en una armonía. Dicho esto, por ejemplo, la hipertensión arterial. Hay diabéticos que suman también hipertensión arterial a su cuerpo. Al no estar controlada esto, también se convierte en otro factor de riesgo. Al yo tener otra enfermedad que también me ayude a que este control no se lleve a cabo, la toxicidad, ¿sí? ¿Qué vamos con la toxicidad? Específicamente la automedicación. Generalmente, y eso es lo que tratamos de cambiar a nivel de nuestros pacientes, en el que primero se acuda al médico para luego que el médico sea el que prescriba el fármaco que le corresponde. ¿Qué es lo que pasa en nuestro medio? Lamentablemente es el que primero damos vueltas por todos lados y luego acudimos donde el médico. Entonces es otro factor, la toxicidad medicamentosa, toxicidad que va directamente a la filtración de nuestro riñón y va produciendo daño silente. Probablemente la persona no se dé cuenta de manera inicial, ¿sí? Entonces todos estos factores son los que impulsan mucho más a que la nefropatía diabética sea dada o se la visualice muchos años antes. Imagínese, doctor, que la parte de la nefropatía diabética no es que yo tengo diagnóstico de diabetes y tengo que tener obligadamente nefropatía diabética. No es así, tiene que estar mediada por un descontrol metabólico, es decir, que esta persona no se controla metabólicamente, sus glucosas vienen, van, sus presiones suben, bajan, el que no tenga una alimentación adecuada, estos factores impulsan a que haya cambios microscópicos a nivel del riñón y lamentablemente se transforme en un futuro en una alteración mucho más grave como la que vamos a hablar. Así es, mi estimada doctora, muy interesante el tema. Ahora, hablamos de que la nefropatía, ¿no es cierto?, puede o no puede afectar a las personas, principalmente aquellas que tienen diabetes o hipertensión. Dentro de estos dos grupos, mi estimada doctora, ¿usted quién ha visto dentro de su experiencia que usted maneja la parte de hemodiálisis en el Isidro Ayora? ¿Quién llega más los pacientes, los hipertensos o los diabéticos con problemas de tipo renal? O lo que dicen los libros, que pues la tríada clásica, pues que paciente diabético más hipertensión, más microalbuminuria, igual a un paciente con esta nefropatía. ¿Cuáles son los que más llegan, mi estimada doctora? A pesar de que tenemos grandes estadísticas a nivel mundial, en donde nos dan un margen más o menos de un 30% a nivel de todos los diabéticos que hacen falla renal, sin embargo, a nivel de nuestro medio es mucho más importante. Nosotros tenemos un promedio de alrededor del 60% diabéticos con falla renal y ya falla renal terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitan una terapia de reemplazo renal. ¿Cuál es esta? Tipo hemodiálisis, tipo diálisis peritoneal o tipo trasplante, ¿sí? Entonces, en nuestro medio se ve mucho más el diabético que hace falla renal y se ve mucho más el diabético hipertenso con falla renal, ¿sí? Generalmente con falla renal terminal desaparecen muchas de las cosas o muchos de los síntomas que a nosotros como médicos nos hacen ver que este paciente ya tiene su falla renal incipiente. Cuando ya necesitan una terapia de sustitución renal, lamentablemente ya se pierden muchas cosas como la proteinuria, se pierden otras cosas que ya nos dan un indicativo de que esta persona pudo a lo mejor en algún momento tener una posibilidad de no llegar a este tipo de terapias. Mi estimada doctora, se habla epidemiológicamente que la nefropatía, es decir, este daño del riñoncito en un paciente se da, normalmente habla de una media de 10 años hacia arriba. En su experiencia, doctora, ¿usted ha visto pacientes a qué edad de padecer la enfermedad llegan a la consulta? Principalmente lo digo como usted indicó previamente, hay muchos pacientes que están por ahí asintomáticos, dicen no me duele nada, nunca van a hacerse un control, no acuden a las unidades de salud, hacerse el control anual que es obligatorio para poder valorar todos estos problemas
y no acudir, como dijo la doctora Magali, cuando ya tenemos un problema. Y ese tiempo en el cual nosotros no diagnosticamos estas patologías, pues nuestros riñoncitos se van comenzando a afectar, los ojos, como vimos la semana pasada con retinopatía, los piecitos con las neuropatías que vamos a ver posteriormente y otras alteraciones por la diabetes. Doctora, entonces, normalmente decimos que a los 10 años se presenta. ¿Usted en su experiencia, al cuánto tiempo ve que se da eso? Imagínese, doctor, que estamos lejos de esas estadísticas. Lamentablemente, ¿qué es lo que está pasando en nuestros años anteriores? Hay un poco de cambio en este último tiempo, porque se ha implementado dentro de nuestro sistema de salud un poco lo que es la atención primaria. Entonces, la atención primaria tiene una finalidad de captar a este diabético y tratar de ver en qué le podemos ayudar. Entonces, vemos que hace tiempo en realidad era, como médicos, un poco desastrosos, hasta totalmente dolernos en que llegue ya un paciente ya con nefropatía, y de esos de nuestra consulta diaria, generalmente de un 70% en que ya tenga un grado de amicroalbuminuria, otros que tengan un grado de proteinuria y otros ya con síndrome nefrótico. Entonces, lamentablemente, estos grados de proteinuria ya nos hacen dar cuenta que este paciente estuvo muchísimo tiempo antes, y son pacientes de reciente diagnóstico de diabetes mellitus, generalmente menos de 5 años, y estamos hablando que ya tienen una complicación renal, y la complicación renal viene muchísimo tiempo después de la retinopatía, de la neuropatía. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que nos está faltando a la población tomar conciencia, ¿sí?, del control anual que dice usted, y que necesariamente no solo un paciente enfermo debe realizarse, no solo un diabético, sino la población en general deberíamos hacernos un chequeo anual. ¿Por qué? No tenemos síntomas, no nos duele nada. Lamentablemente el riñón, siempre lo manifiesto, es uno de los órganos más silentes que tenemos en nuestro cuerpo. No nos va a dar ningún síntoma excepto en etapas tardías, excepto en etapas donde ya el médico lo único que podamos hacer es tratar de frenar un poco, no volver atrás. No somos curativos en estas etapas, lo único que somos es ya preventivo de las complicaciones futuras. Un diabético tipo 1 tienen un poco más de espacio, generalmente se los ve con un poco más de tiempo, a los 10 años. Sin embargo, la parte de cultura de nuestros pacientes es la que yo pienso que es la que hay que cambiar, en el que ellos se metan en su cabeza y en su forma de ver y hablar de las complicaciones. Va a hacer que ellos también tengan la posibilidad o sepan, se informen mucho más de lo que puede pasar a un futuro, porque si no me duele nada, no quiere decir que no tenga cambios ya microscópicos en mi cuerpo. Así es el riñón, lamentablemente no tenemos ningún daño, no tenemos ningún cambio en nuestro cuerpo, porque el cuerpo trata de dar una estabilidad hemodinámica. Nuestro riñón también es así. Sin embargo, el riñón controla muchas cosas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, controla la parte de los líquidos, es decir, que cuando nosotros tomamos líquidos, tiene que salir una cantidad similar a la que nosotros estamos tomando. Si nosotros nos alimentamos, el riñón tiene esa capacidad de eliminar las sustancias tóxicas, tiene la capacidad de regular muchas cosas en nuestro cuerpo. Entonces, probablemente nosotros no tengamos ningún síntoma. Cuando ya el riñón empieza a perder esa capacidad, es ahí cuando nos empieza a dar síntomas, y es ahí cuando ya es demasiado tarde, ¿sí? Eso es lamentablemente lo que pasa en nuestra consulta diaria, es antes de los 5 años. Muy bien, mi doctora. Dramático ese dato, dramático, y lo digo porque yo soy médico de primer nivel, y dentro de nuestra consulta yo recuerdo que los pacientes diabéticos, pues se presentaban de los 50 años hacia arriba. Ahora tenemos pacientes de 30 años que ya tienen diabetes. Y pacientes de esta edad son los más difíciles de llegar a que cumplan las metas
que el ejercicio físico, la dieta adecuada, esa estabilidad emocional que también es mandatoria para que no pierdan ese proyecto de vida y no digan dejo de tomar o no hago, al fin y al cabo me voy a morir. No, es muy importante también dentro de lo que constituyen las guías. Tenemos una pregunta, doctora, de Mimo Kant. Buenas noches, doctora. Disculpe, una pregunta. ¿Aquellas personas que sufren de cáncer de tiroides son propensos a llegar a recibir diálisis? Específicamente el cáncer de tiroides no tiene una relación directa con la hemodiálisis. Más bien el cáncer de tiroides puede afectar a nivel renal, no necesariamente a llegar a hacer diálisis, sino en una manera pequeña, es decir, con las sustancias que se utiliza médicamente, pueden llegar a causar algo que se llama toxicidad a nivel del riñón. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy por hoy los médicos? Es administración en dosis adecuadas. Es por eso que se hace mucho más extensivo. Su médico, por ejemplo, debe haberle hecho un examen total a nivel de su riñón para que la medicación que sea administrada produzca o no produzca absolutamente nada a nivel del riñón. Esa es la finalidad, en que siempre tengamos presente cuánto está funcionando nuestro riñón. A esto vamos en que, por ejemplo, nosotros en nuestro cuerpo filtramos como 600 ml por minuto. Se convierte esto que en el día filtramos como 800 litros en las 24 horas. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros los médicos hacemos un cálculo, que es el cálculo del filtrado glomerular, cuánto funciona nuestro riñón. Y en base a eso, los médicos administramos la medicación en dosis correspondientes, de tal manera que si la medicación estuvo administrada en las dosis correspondientes, el daño no debe haber o debe ser mínimo, que no lleve a hemodiálisis. Y voy a hacer un comentario al respecto, mi doctora, porque lo que usted dice es muy importante, no la automedicación, no tomar cualquier cosa porque me duele algo y comienzo a tomarlo. Recuerdo de que un paciente comenzó y dijo, doctor, me fui donde un médico, me dio 2 pastillas, me pasó, pero nuevamente me volvió, por lo cual fui donde una persona y me vendió, dijo, 1 litro de agua de tipo roja y ni las 2 horas me pasó. Cuando hicimos un estudio basado en ese líquido, pues créame que tenía ibuprofeno, tenía Pronax, tenía paracetamol y tenía cerca de 7 antiinflamatorios. Me imagino que los molieron y pusieron ahí. Qué cantidad drástica de medicación para este paciente y por ende para nuestro riñoncito se provoca. Entonces, la importancia de lo que usted dice, mi doctora, siempre el control propiamente de un médico. Mi estimada doctora, ¿cuáles son las molestias o las alteraciones típicas que se provocan a nivel de nuestro riñoncito? Por favor, Boris, ¿podríamos poner la diapositiva número 8? Aquí tenemos un gráfico, doctora, en esta diapositiva en la cual vamos a ver los cambios normalmente de un riñoncito sano a un riñoncito ya afectado. Entonces, para que nos explique más o menos cómo se van dando los cambios. Bueno, a nivel del riñón existen, es como una historia natural, llamamos nosotros, de cómo va evolucionando nuestro riñón con el transcurso del diagnóstico de la diabetes. Tenemos una persona que le diagnosticaron diabetes, en el que lamentablemente no se produce un control metabólico adecuado, en el que ya los factores que hablamos anteriormente no están dados de la mejor manera. ¿Qué es lo que pasa? En un estadio inicial nosotros lo dividimos en 5 partes. En un estadio 1, en donde no se ve ningún cambio externo a nivel de la persona. Puede realizar sus actividades totalmente normales, no se ve cambio absoluto. A nivel microscópico ya están pasando cambios, ¿sí? Esto es lo que tiene que tomar conciencia muchos de nuestros pacientes,
que a nivel ya microscópico, a nivel de la funcionalidad que hablábamos anteriormente de nuestro riñón, el cumplir el control de los líquidos, el control de los desechos, el control de electrolitos, el control de proteínas, todos estos cambios microscópicos que nosotros no los podemos ver pasan a nivel de nuestro riñón. ¿Y qué es lo que empieza a hacer nuestro riñón? Empieza a trabajar de manera exagerada. Nosotros tenemos un promedio de alrededor que nuestro riñón trabaja hasta 120 ml, que es un promedio de lo que filtra nuestro riñón. Sin embargo, en la primera etapa ya esta funcionalidad se altera. Puede llegar hasta 150 ml por minuto de filtrar el riñón. Y muchos dirán, no, están filtrando mucho más, qué beneficioso. Pues no es así. Lamentablemente el riñón se está sobreesforzando y estamos hablando de la primera etapa. Luego viene otra segunda etapa donde ya hay más cambios microscópicos. Tampoco la persona va a tener ninguna característica física que le diga está afectándose su riñón. Son cambios muy incipientes, muy microscópicos, en donde inclusive la función del riñón, estos 120 ml por minuto, va a estar totalmente conservada. Los cambios microscópicos se van a dar en alteración a nivel de la membrana. A nivel tenemos una unidad funcional del riñón que es la nefrona, que esta es como un filtro, ¿sí? Es como un sedazo en donde se produce el intercambio, en donde sale el agua, donde se reabsorbe agua, donde salen las toxinas, tiene ciertas capas, una de ellas es el mesangio, ¿sí? Esta ya se empieza a proliferarse, es decir, se hace mucho más grande de lo habitual, las células empiezan a crecer. Ya se los puede detectar cambios a nivel del microscopio. Vamos a una tercera etapa, un estadio 3, en donde la persona, imagínense aquí que estamos a la mitad del camino y la persona todavía no puede tener síntomas. Esta persona ya tiene, aparte de los cambios microscópicos, ya tiene cambios funcionales, es decir, que ya si lo vemos al microscopio está alterado, pero si nosotros lo vemos ya dentro de la funcionalidad de estos 120 ml que hablábamos, ya va a bajar. Vamos a tener que esta persona ya tiene cambios de 100, de 80, ¿sí? Estos cambios ya me quiere decir que mi riñón ya me está pidiendo a gritos un control, pero no lo puede expresar de manera externa, no tengo ningún cambio a nivel externo mío. Recién en el estadio 4 yo tengo ya cambios. Ya es tan fácil que llega el paciente y desde que cruza la puerta nosotros lo vemos hinchado, ¿sí? Con edema a nivel palpebral o a nivel de todo su rostro, lo vemos con edema, es decir, hinchazón a nivel de las piernas, ¿sí? Lo vemos ya con cambios mucho más grandes. Esta persona me dice, ya no avanzo a caminar mucho, caminaba antes bien y doctora, ahora me estoy cansando, si camino una cuadra, me canso. Son cambios que ya me están dando. Algunas personas dicen, me voy al baño y me está pasando que mi orina es como espuma, que eso es un cambio muy grande a nivel de las personas. ¿Por qué se da esto? Porque ya empieza a aparecer algo que nosotros catalogamos la proteinuria. Algo que me faltó en los otros estadios es que empieza a haber un cambio incipiente de la microalbuminuria. Nosotros ya la podemos detectar desde el estadio 2. En el estadio 2 nosotros ya podemos detectar con las tirillas, tan fácil que es hacer un examen de orina y detectar con una tirilla y decir, este paciente ya tiene un daño incipiente en su riñón porque me dio microalbuminuria, por decir, en un estadio temprano, el estadio 2, ya me dio microalbuminuria, que a lo mejor fue porque la persona hizo sobreesfuerzo físico y hacemos otro examen en 2-3 meses y esto desapareció. No quiere decir que esta persona no tenga la probabilidad de que en algún futuro no haya un daño. Lo puede hacer, porque esto es una predisposición. En el estadio 3, esta microalbuminuria ya es persistente. Hablamos de unos valores en el laboratorio hasta de 300 miligramos. Ya vamos al estadio 4, en donde estos 300 miligramos ya no se quedan acá y tenemos lo que catalogamos como una proteinuria, es decir, que las proteínas que normalmente nosotros las consumimos por la dieta, que deben estar a nivel muscular y cumpliendo ciertas funciones, ya no las puede retener nuestro riñón, sino que las elimina.
las elimina a través de nuestra orina, y esto hace que tengamos la proteinuria a diferentes niveles. Puede ser niveles bajos, puede ser hasta 1 gramo, y hasta niveles muy altos como mayores de 3.5, que eso ya son valores dramáticos, en donde me quiere decir y me transforma a un riñón totalmente inestable, potencialmente irreversible el daño. ¿Sí? Nosotros no lo podemos ya revertir este daño, lamentablemente. Entonces ya me va a tener muchísimas cosas floridas, en donde ya se me va a hinchar la persona, en donde empieza a aparecer el no control de la presión arterial. Ojo, si esta persona no fue hipertensa antes, porque si fue hipertensa antes ya se cataloga de otra manera, pero si esta persona fue diabética, ya va a empezar a aparecer la hipertensión después de algún tiempo. Y el estadio 5 es cuando ya tenemos un daño inminente, en donde tenemos una persona con todos los síntomas: edema, tenemos descontrol de la presión arterial, tenemos disnea, tenemos a nivel de laboratorio probablemente ya con alteraciones de urea, creatinina muy altas, con proteinuria muy altas, en donde ya nosotros lo único que podamos es ofrecerle alternativas de tratamiento, porque ya ese riñón lamentablemente no tiene otra manera de que podamos ayudarlo, no tiene otra salvación. Entonces, si nosotros volvemos atrás y decimos qué signos y qué síntomas no tenemos, de ahí que volvemos nuevamente al inicio de la charla, en el control preventivo. En que si yo no me hago un control preventivo, soy diabético y no me hago un control preventivo anual, yo estoy en el riesgo de que si me hago por casualidad o tengo una afección de cualquier tipo y recién ahí me hacen laboratorios, probablemente yo ya tenga un daño a nivel renal que sea totalmente irreversible. A nivel del estadio 1 y el estadio 2, los médicos podemos hacer muchísimo control, evitar probablemente que esta persona nunca llegue a hacer una falla renal fulminante o terminal. Entonces, sin embargo, si ya nos llegan a nivel de los estadios 3, 4, lo único que podemos hacer es que el daño vaya siendo progresivamente lento. No lo podemos revertir. Excelente, mi doctora. Muy buena explicación. Venimos en unos minutitos, nos vamos a un corte y vamos a ver a nuestros auspiciantes la propaganda correspondiente. Venimos en contados minutos. Estoy buscando un camino largo que me lleve hasta una luz intensa, que me haga conocerme tanto, que no pueda escaparme nunca. Estoy buscando la verdad oculta, una puerta hacia el amor eterno. Estoy buscando a mi ser antiguo, el laberinto de mis otras vidas. Estoy buscando una dulce sombra que me acompañe cuando el sol se esconda, un punto blanco en el firmamento, que sea la casa de todos mis sueños. Estoy buscando la energía pura que me ilumine para dar ternura, dejar mi cuerpo tendido en el pasto, llevar mi alma donde está tu astro. Estoy buscándote a ti, al espejo donde miro mi alma, transparencia que me trae calma. Busco quemarme en tu ardiente cuerpo y ser ceniza que se lleve el viento, para encontrarme contigo en el cielo. Busco una huella en el pasado incierto, que sea la clave de todo este miedo. Busco palabras en el diccionario para poder decirte que te amo. Busco mis estructuras en el cielo y todavía no conozco el suelo. Estoy buscando un encuentro cercano que me libere de mi propio fango. Estoy buscándote a ti. Estamos de regreso, mis estimados amigos, aquí en Dialoguemos de Salud,
con la doctora Magalia Barca hablando de nefropatía diabética. Saludos cordiales a mis grandes amigos en la red de Ecuasur FM, Mauricio Cabrera y Jorgito Pereira, que nos están retransmitiendo allá en el lindo Cariamanga. Mi estimada doctora, tenemos unas preguntas de mi gran amigo y seguidor Vitelio Calva, un gran amigo, saludos cordiales. Doctora, ¿qué síntomas se presentan en el cuerpo por ser diabético tipo 1? Claro, sin previo ningún examen. Para el diagnóstico de diabetes. Dice, doctora, ¿qué síntomas se presentan en el cuerpo por ser diabético tipo 1? En realidad ya dentro de la sintomatología no hay mucha diferencia en ser diabético tipo 1 y diabético tipo 2. Los síntomas van a ser para los dos tipos de diabetes. Bueno, hay otro tipo de diabetes que es la diabetes gestacional. Los síntomas van a ser similares a nivel de las dos poblaciones diagnosticadas de diabetes. Lo que se diferencia es el tiempo en que probablemente un diabético tipo 1 tenga un poco más de periodo, un poco más de tiempo a que aparezcan daño a nivel del riñón, y el diabético tipo 2 probablemente hay estudios en donde dice que ya un 30% del paciente diabético ya tiene un daño renal ya establecido en el momento del diagnóstico. Entonces, todo diabético tipo 1 diagnosticado debe hacerse o ya tiene alta probabilidad de tener a los 5 años, ¿sí?, daños incipientes a nivel del riñón. Es decir, que hay que hacer un poco más exhaustivo en este diabético tipo 1, en ya hacer una proteinuria de 24 horas, ya no quedarnos únicamente con el hemo más la microalbuminuria, sino con una proteinuria de 24 horas, un eco renal. Y en cambio, el diabético tipo 2, esos exámenes los tenemos que hacer en el momento de la captación, ¿sí? Porque esta persona ya tuvo en su cuerpo mucho más tiempo estos cambios metabólicos que ya pueden haber alterado toda la parte funcional y estructural a nivel del riñón. Mi doctora, me diagnostican el día de hoy, usted me hizo las pruebitas y tengo yo nefropatía diabética. ¿Cuáles serían las complicaciones que yo esperaría si pese a tener ese diagnóstico no cumplo con las actividades normalmente que se estipulan para mantener a la raya, como dice, a mi enfermedad? Lamentablemente, como les había mencionado anteriormente, los estadios de la enfermedad de la nefropatía diabética, estos 5 estadios, el nefrólogo estamos en la capacidad en el estadio 1 y en el estadio 2 de hacer mucho por nuestro paciente, en hacer cambios en su estilo de vida, en realizar un buen control metabólico para que nosotros podamos mantener a raya la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa si esta persona no cumple totalmente lo que el médico le indica, el tipo de dieta, los controles que se tienen que hacer? Estos cambios microscópicos se van acelerando de tal manera que en algún momento ya este riñón no va a cumplir con ninguna de las funcionalidades que cumplía, sino únicamente va a ser dependiente de otro tipo de terapias. Habíamos hablado anteriormente de las terapias de sustitución renal. Este daño va a ser de manera progresiva. Generalmente tenemos que la nefropatía diabética no aparece tampoco de la noche a la mañana. Cuando el médico la diagnostico hoy, por lo general nosotros tenemos otra historia y partimos de cero, de tal manera que por ahí ese paciente, si tiene la probabilidad de hacer daño renal, será después de unos 10 a 15 años. Imagínense la potencialidad de nuestro riñón, que de 10 a 15 años todavía puede esperarse cambios para dañarse totalmente. Si yo soy moderado en el tratamiento y me adapto a lo que me dice mi médico. Pero si yo lamentablemente no cumplo como paciente las indicaciones médicas, este riñón potencialmente se dañará en 2 a 3 años. Y estamos hablando de cosas mayores, se dañará de manera irreversible y necesitaremos las terapias de sustitución renal. Mi estimada doctora, un consejo que le dé a nuestra población en cuanto al consumo de sal. Lo digo principalmente porque nosotros cuando hacemos visitas domiciliarias que hacemos dentro de lo que constituye la medicina familiar, vemos, créame que en la gran mayoría de hogares, el salero y el azucarero en la mitad de la mesa.
Entonces nosotros, a más de educación al paciente, pues retirábamos eso, porque el paciente o la persona inconscientemente, así tenga la cantidad adecuada, pues inconscientemente va y le pone más. ¿Cómo la sal tiende a afectar al riñoncito, mi doctora? Lamentablemente es la idiosincrasia, ¿no?, de nosotros, que si tenemos el salero al lado le colocamos. Y en realidad la parte de diabético como única enfermedad de una persona produce daños. Mucho más habíamos hablado que ya a partir del estadio 3, como complicación de la diabetes puede aparecer hipertensión, ¿sí? Entonces, uno de los mecanismos reguladores es la sal, hablemoslo de manera grande, la sal. ¿Qué pasa si yo no consumo una cantidad adecuada? Lamentablemente no voy a tener un control de mi presión arterial. Lamentablemente ya tenemos una persona que ya tiene síntomas, es decir, que ya empieza a hincharse. Entonces, si yo no tengo un control, esta hinchazón no es que viene por sí sola, tiene muchos componentes. Uno de ellos es el agua y otro de ellos es el sodio y el potasio. Entonces, si yo le doy una cantidad mucho mayor de sodio, es decir, de sal a mi cuerpo, voy a tener que esa cantidad de líquidos va a salir mucho más. ¿Y qué incluye eso? Que la persona se hinche más, ¿sí? Que se descontrole la presión arterial. Y si recordamos, les había manifestado que el no control de la presión arterial sí es uno de los mecanismos que nos ayuda a disparar o a verificar lo que es la nefropatía diabética. En cambio, si yo tengo una diabetes diagnosticada más hipertensión arterial al mismo momento, lo mismo me da si yo hago una ingesta inadecuada de sal. No la voy a controlar de manera adecuada, de tal manera que estos pacientes tienen mucho más probabilidades de hacer una nefropatía diabética en menor tiempo, ¿sí? Y aparecer microalbuminuria mucho más antes que lo esperado dentro de la historia natural de la enfermedad. Entonces la sal se convierte o estaría prácticamente contraindicada en este tipo de pacientes. Produce alteraciones a nivel del túbulo de lo que es la nefrona, es decir, nosotros tenemos como unos tubitos a nivel de nuestro riñón en donde entran, salen agua, sal, potasio y otros minerales. Se altera esta barrera y lamentablemente hay cambios que son totalmente irreversibles y esto se transforma de manera sistémica. Un no control nuevamente de la presión arterial, todo es una cadenita, lamentablemente. Entonces, un consejo para nuestros pacientes es tratar de consumir lo mínimo posible de sal y si algunos me van a decir, bueno, la sal también es indispensable, por supuesto, pero en las cantidades adecuadas. En el que también los alimentos, recordemos que todo tipo de alimento posee también ciertas cantidades de minerales y que son suficientes para nuestro cuerpo. Excelente explicación, mi estimada doctora. Pongámoslo en un punto en el cual el paciente ya lamentablemente llegó a un estado en el cual está en sustitución renal, haciendo diálisis, o que ya está esperando un trasplante. Y esto es para que mis queridos amigos y seguidores lo escuchen, porque si hacemos un balance, créanme que ahora en las familias ya todos tenemos un familiar que tiene diabetes, tiene presión, o tiene prediabetes, o ya tiene síndrome metabólico, o tiene prediabetes. Es decir, ya tenemos en la familia un paciente que puede padecer esto. Mi estimada doctora, ¿cómo cambia la calidad de vida en estas personas que reciben estas terapias de sustitución o diálisis? Esa es una parte muy importante para el decir, nadie me avisó, nadie me dijo, mi médico nunca me habló de lo que podía pasar. Tenemos la otra parte de la nefropatía diabética, es decir, la parte terminal o la parte cúspide del daño a nivel del riñón, en donde ya necesitamos terapia de sustitución renal. Si hablamos a nivel de nuestro medio, tenemos mucho más al alcance aquí en Loja lo que es hemodiálisis y diálisis peritoneal, no tenemos al alcance lo que es trasplante, ¿sí? Sin embargo, ojo, no todos los diabéticos están o son candidatos para realizarse trasplante renal.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestro medio? Hemodiálisis y diálisis peritoneal. ¿Cómo cambia el estilo de vida de una persona en que probablemente, yo a veces les repito a mis pacientes en la consulta, prefieren venirme a ver una vez al mes o lo que el médico diga cada 2, cada 3 meses? Imagínense lo que es hacerse un control anual a cuando se hace hemodiálisis acudir 3 veces por semana, ¿sí? Durante 4 horas los tratamientos. Hoy por hoy las complicaciones son mínimas probablemente. Hay personas que también hacen sus actividades diarias y luego se hemodializan. Hay otras personas que primero se hemodializan y luego hacen sus actividades diarias. Sin embargo, esas horas de su tiempo que pudieron utilizarlas en cualquier otra cosa, ya tienen que estar al lado de una máquina que está cumpliendo las funciones del riñón, ¿sí? Y que las cumple de manera parcial, porque ni siquiera las cumple de manera total. Entonces, a eso tenemos que llegar, a hacer conciencia, en que cambia el estilo de vida, en que yo tengo que venir 4 horas, ¿sí? 3 veces a la semana. Las personas que se hacen diálisis peritoneal, que es una de las mejores terapias para los pacientes que tienen afectado el riñón, se las hacen de manera diaria. Se las hacen de acuerdo, nosotros valoramos qué tipo de terapia la pueden realizar bien en su casa, pero se las hacen de manera diaria. Entonces, este corto tiempo que utilizan para hacerse el tratamiento lo pudieron haber utilizado ¿en qué? En controlar su enfermedad antes de llegar a una complicación mayor. Mi estimada doctora, tenemos una pregunta de Amada Beatriz. Doctora, buenas noches. Yo ya tengo 24 años de diabetes tipo 1. ¿Cuáles serían los exámenes que debería hacerme? Y disculpe, ¿cuál sería la dieta para prevenir? Bueno, cuando nosotros, nuestro paciente llega a la consulta, generalmente son muy pocos pacientes en que llega directamente donde el nefrólogo por hacerse un control. Entonces acá viene otra parte que es la atención primaria. Nuestro diabético siempre va a ir a un médico familiar en primera instancia, siempre va a ir a un internista, que son los primeros que van a captar a un paciente y son los primeros que van a pedir un laboratorio clínico. Entre ellos está lo que siempre realizamos, una biometría hemática, urea creatinina, que es la funcionalidad específica del riñón, y un examen de orina. No se nos puede olvidar jamás realizar un examen de orina. Dependiendo de este examen de orina y en el caso de la señora que son 21 años, si existiera ya un valor de microalbuminuria, necesitaríamos complementarlo con un examen de proteinuria de 24 horas. ¿Qué quiere decir la proteinuria de 24 horas? Es no solo el frasquito que nosotros llevamos a los exámenes de manera habitual, sino la recolección de la orina de todas las 24 horas. Entonces nosotros ahí damos un estudio específico que es de las proteínas, el laboratorista la mide, cuánto está eliminando de proteínas este riñón y ahí vemos los valores. Dependiendo de los valores será el tratamiento instaurado, ¿sí? Dependiendo de los factores acompañantes será el tratamiento instaurado y dependiendo del valor será la cantidad de proteínas que le recomendaremos. Por ejemplo, en estos momentos no podría decirle la cantidad de proteínas que usted debe comer es tanto porque no tendríamos un valor exacto. La cantidad de proteínas que nosotros deberíamos ingerir está en concordancia con lo que nosotros ya encontremos en laboratorio. En primera instancia, en los estadios 1 y 2, generalmente no restringimos nosotros ningún tipo de proteínas, sin embargo, en los estadios 3, 4, 5, sí, porque como se está eliminando una cantidad tan grande de proteínas, restringimos ciertas proteínas, ciertos alimentos. Entonces, de acuerdo a eso, para que este riñón no siga filtrando de manera inadecuada, pero son con cálculos dependiendo de los laboratorios que yo tenga. Excelente explicación. Doctora, dice doña Liliana Ofelia, buenas noches. Una consulta, ¿cuáles son los signos y síntomas en el estadio 1 para determinar un daño renal? Bueno,
lamentablemente no existen ni signos ni síntomas que lo podamos ver de manera macroscópica, es decir, en que llegue a la consulta y haya algún signo. Los cambios son únicamente microscópicos y probablemente de laboratorio. Doctora, dentro de lo que constituye las medidas de protección al riñón, ¿usted cuál nos recomendaría? Ejemplo, nosotros recomendamos pues el consumo de 2 litros de agua, por lo cual, por ejemplo, mis pacientes del Club Mi Enfermedad a la Raya, lo cual mando saludos, siempre están unidos a la sintonía. Ellos pues tenían que traer su termito de agua y lo ponían delante de lo que era el médico para que vean que está consumiendo. ¿Usted recomienda esto, mi doctora? ¿Y qué otras medidas recomendaría? Imagínense que la parte de el cerciorarnos que la persona tome agua, lamentablemente como médicos tenemos que hacerla. Porque si nosotros como pacientes no deberíamos esperar que el médico se cerciore esto, porque estos 2 litros son nuestras pérdidas basales, es decir, que nosotros perdemos líquidos en todo nuestro metabolismo. Nosotros perdemos líquido mediante la respiración, nosotros perdemos líquido mediante nuestra orina, perdemos líquido en las heces fecales, en todo nuestro metabolismo, que son alrededor de 1 o 1.5 litros. Entonces, recomendamos únicamente las necesidades basales. Y hacer insistir en que la población las cumpla cuando simplemente tendríamos que reponer nosotros. Entonces, esto es parte de las recomendaciones que las hemos incluido porque como médicos tenemos que cerciorarnos de alguna manera que lo cumplan, lamentablemente. Esto es básico, una hidratación adecuada, pero ojo, una hidratación en base de agua pura. ¿Qué es lo que hacemos la mayoría de personas? Es que mezclamos toda la cantidad de sustancias y la cantidad de componentes o la cantidad de hierbas en una sola y lamentablemente en ciertas etapas de nuestro diario vivir estarían bien, pero en otras etapas no. Entonces la hidratación debe ser a base de agua pura. Estos 2 litros no es que 2 o 2 litros y medio, dependiendo de la masa corporal, no los voy a tomar de una sola, tienen que ser fraccionados. En vez de yo tomar una taza de algún jugo, puedo incluir en el almuerzo una taza tranquilamente de agua, o en mi desayuno, o a media mañana, a media tarde, todo es fraccionado, no es que los 2 litros yo me los debo ingerir de manera total. Otra de las cosas es, volviendo a insistir, la no automedicación, el que deban acudir a un médico primeramente para saber qué tipo de patología tiene y a su vez qué tipo de medicación. En que si una persona no tiene ningún tipo de patología debe hacerse un chequeo anual. Y si ya diagnosticamos a una persona con diabetes, pues que acuda a su médico de confianza, a su médico de cabecera, para que éste sea el que prescriba los laboratorios que debe realizarse. Y obviamente hacerse un control nefrológico anual, un control oftalmológico anual, un control vascular anual, porque hay muchas de las cosas que no las podemos ver en primera instancia de manera clínica, como les manifestaba, tampoco las podemos ver por el laboratorio y tampoco las podemos ver por cambios de imagen. Son ciertos cambios que asociados y más factores de riesgo nosotros ya podemos hacer hincapié. Evitar el sedentarismo, ¿sí? El que nuestra persona pueda hacer 5 o 6 veces a la semana unos 30 minutos de ejercicio físico. Obviamente la persona si no está acostumbrada a hacer esto, no los va a empezar de los 30 minutos, sino ir subiendo de 10 minutos en 10 minutos de acuerdo a la tolerancia de que el médico lo prescriba. Evitar la obesidad. La obesidad es uno de los factores que hoy por hoy hacen acelerar y dañan el epitelio, el endotelio a nivel de nuestro riñón y hace el daño mucho mayor. Inclusive hay un estudio en donde la obesidad hace que exista una fase de hiperfiltración, es decir, que nuestro riñón filtre de manera mucho mayor
que en otros individuos. Entonces se convierte en un factor totalmente importantísimo para el daño a nivel de los riñones. Y obviamente una dieta saludable, baja en grasas y carbohidratos. Qué bonito, excelente, mi doctora. Dice, disculpe, ¿cuáles son los alimentos que tendríamos que evitar para prevenir la enfermedad renal? En los estadios 1 y 2 debería manejarse con la dieta del diabético, es decir, una dieta baja en grasas, una dieta baja en calorías, los carbohidratos dosificados de acuerdo a la masa corporal. ¿Sí? La alimentación del diabético debe ser en base a su masa corporal. Un diabético no puede comer la misma proporción, digámoslo así, que mi compañero, que mi vecino. Todo diabético debe tener una alimentación individualizada en base a los requerimientos y en base al gasto energético que tengan. Entonces ahí vamos que una persona que tenga poca actividad física, ahí se hace un cálculo específico y con eso vamos nosotros a determinar que esta persona tenga específicamente un aporte energético con los alimentos y no llegue al otro extremo, que es la desnutrición, que eso también es otro factor que puede acelerar, es decir, que una persona esté catabólica. ¿Qué quiere decir? Que una persona esté acelerada la cantidad de proteínas y no se aprovecha. Llegamos a la parte de la desnutrición también y tampoco queremos ese extremo. Entonces, eso, la alimentación es individualizada. Muy bien, mi estimada doctora. Hemos llegado al final de nuestro programa. Excelente, estuvo de lujo. Hemos aprendido mucho. Tiene muchos mensajes de cariño, tiene muchos mensajes de agradecimiento y corazones por todo lado, mi estimada doctora, por lo cual quiere decir que un éxito el programa. No se olvide lo que dijo la doctora en la gran mayoría de las intervenciones, la prevención es lo más importante. No solo si usted es diabético o hipertenso, también nosotros desde los 30 años en adelante ya necesitamos hacernos un control y un tamizaje con laboratorio para valorar cómo estamos. Si estamos normal, pues lamentablemente, si estamos afectados, pues lamentablemente tenemos que seguir con los controles. Si estamos bien, pues cada año deberíamos hacernos los mismos. Lastimosamente, mi estimada doctora, en nuestro Ecuador hay cerca de 13,000 personas que están haciendo diálisis, lastimosamente, como usted dijo, 3 veces por semana. Y si nos vamos a lo económico, pudimos observar en un estudio en el cual dice que cada paciente por mes cuesta $1,450. Multiplicamos este paciente por los 12 meses y este resultado por los 13,000, nuestro país gasta 218 millones por año en lo que constituye el tratamiento de sustitución en estos pacientes. Pero no es tanto eso, sino es la calidad de vida, como lo habló la doctora, por lo cual la salud está en nuestras manos. Mi estimada doctora, le queremos obsequiar el jarrito de Dialoguemos de Salud para que recuerde que estuvo aquí. No queremos que sea la última vez que usted, mi doctora, nos acompañe. Tenemos muchísimos temas que abordar y créame que la gente está con mucha empatía hacia usted, así que queremos comprometerla para otra próxima ocasión. Mi estimada doctora, despida de nuestros amigos y seguidores. Ha sido un gusto, doctor Álvaro, estar aquí en su programa y mucho más, llegar a la ciudadanía con un pequeño mensaje de cuida tu riñón. ¿Y cómo haces para cuidar a tu riñón? Cuida primero tu enfermedad de base. El riñón es un órgano pequeño, pero cumple muchas funciones dentro de nuestro cuerpo. Lamentablemente las estamos olvidando, pero aquí estamos para recordar. Muchas gracias, que les vaya muy bien, se cuidan mucho y no olviden, la pandemia no ha terminado, se acabó el estado de excepción, pero la pandemia no ha terminado, así que está en nosotros cuidarnos. La próxima semana vamos a tener un foro en el cual hablaremos de la problemática del embarazo adolescente desde el punto de vista biológico, psicológico y social, por lo cual tendremos a grandes expertos aquí en la cabina bonita de Primer Reporte. Muchas gracias y que les vaya muy bien.